¿Qué tal amigos de Micromedics? Bienvenidos de nuevo a una cápsula informativa más de esta serie que hemos diseñado para usted con el propósito de que esté enterado y que esté al tanto de las propiedades de la medicina ortomolecular en esta ocasión con el tema las propiedades y los mitos de la vitamina B3 en dosis terapéuticas. Esta sección que vamos a tratar el día de hoy en realidad es un segmento que tiene que ver con los cursos que estamos impartiendo para nuestros concesionarios y en general los terapeutas o personas que se quieran capacitar en esta área de lo que es la nutrición ortomolecular. Y bueno, como parte en una de las secciones que comprende este módulo, que sería el 2 de ese tren de cursos que comprende la medicina ortomolecular, vamos a ver una de las vitaminas que está contenida en el complejo B, una de las más importantes y de las que realmente obtiene una gran cantidad de beneficios, como vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a comenzar primero viendo cuántos tipos de vitamina B3 hay y cómo se les denomina a cada una de ellas en función de sus propiedades. Bien, hay dos tipos básicos de vitamina B3, la que se conoce como rubefaciente y la no rubefaciente. En la primera, es decir, la que produce el efecto secundario no solamente del rubor, sino también de cierto calor corporal y algo de comezón en el cuerpo, que dicho sea de paso, pues son sensaciones hasta cierto punto normales en la vitamina, o sea, uno no debería de alarmarse por experimentar este tipo de sensaciones, porque es propiedad, precisamente porque la que es rubefaciente tiene esa capacidad porque es un vasodilatador natural que al hacer esa vasodilatación produce esa sensación de calor y de rubor en algunas partes del cuerpo, principalmente en la cara y en el tórax. Entonces, uno de los nombres que recibe esta vitamina B3 cuando tiene este efecto es la niacina. Otro nombre es la nicotinamida y también se le conoce como ácido nicotínico. En realidad no son tres tipos diferentes, es un solo tipo, pero que en lo que es el ambiente de la medicina natural se le conoce como estos tres tipos. Son tres nombres y es un mismo tipo. Por otro lado está la no rubefaciente, que del inglés se dice que es no flush, porque no ocasiona al menos estos efectos secundarios que mencionaba yo. Y digo al menos porque quizás la niacinamida podría ocasionar cierta náusea en algunas dosis. Ya cuando están alrededor de los 2000 miligramos pudiera el paciente sentir cierta náusea. Y es por ello que muchas veces inclusive recomendamos combinar un tipo de vitamina B3 con otro, por ejemplo, entre la niacina, la niacinamida o incluso una tercera combinación con el inositol nicotinato. Entonces, básicamente, bueno, estos son los tipos y las denominaciones que tenemos para esta vitamina. Y a continuación vamos a comenzar a ver cuáles son todas sus propiedades. Las propiedades, digamos, más importantes de esta vitamina tienen que ver con el control del colesterol y los triglicéridos. Es decir, esta vitamina tiene una facultad, esa propiedad muy, muy especial, extraordinaria, de poder al mismo tiempo bajar el colesterol malo, el que se conoce como el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, por sus siglas en inglés se conocen como LDL, y al mismo tiempo puede aumentar el bueno, es decir, el colesterol bueno, que es el HDL, se puede aumentar gracias a la administración de esta vitamina.
Y todo ello junto con la disminución de los triglicéridos. De tal manera que esta vitamina está bastante indicada en los casos de diabetes por estas características. Porque hay que recordar que la relación entre triglicéridos y colesterol bueno precisamente nos da esa característica de insulinoresistencia para un paciente. De manera que si podemos mantener los triglicéridos bajos y el colesterol bueno suficientemente alto, pues vamos a tener un buen índice en ese cociente para poder evitar la insulinoresistencia. Bien, más allá de esas propiedades, se puede decir que la vitamina B3 también es muy benéfica para casos de reflujo gastroesofágico o incluso padecimientos tales como la úlcera gástrica o la úlcera péptica, en la cual muchas veces el efecto antihistamínico que requiere el paciente para poder manejar, por ejemplo, en combinación con un antibiótico natural que podría ser el yodo, podrían hacer sinergia para combatir un Helicobacter pylori, de tal manera de poder completamente curar a una úlcera. Esa propiedad, más que todo, se debe a que se ha comprobado que la niacina, sobre todo, tiene esa característica de funcionar como un antihistamínico. En contraste con lo que la medicina alopática siempre ha recomendado para las úlceras y las gastritis y el reflujo, en la cual siempre está recomendando los famosos estos inhibidores de la bomba de protones. Nosotros en la medicina ortomolecular sabemos muy bien que eso no funciona, como lo puede usted comprobar en nuestra página, y hemos notado que el alivio de este tipo de problemas como reflujo pues son prácticamente de 2 semanas máximo, y en casos de úlceras probablemente pueda tardar hasta un mes. Pero gracias a esas propiedades de que tiene esta vitamina, podemos decir que se puede curar completamente tanto el reflujo como la úlcera. Como antipsicótico, pues también es muy conocido por fuentes muy confiables, como fue el doctor Abraham Hoffer, que fue el pionero en descubrir las aplicaciones que tenía la vitamina B3 en su tipo de niacina para poder manejar los síntomas antipsicóticos en una esquizofrenia. Puesto que tiene también propiedades vasodilatadoras, es de esperarse que nos pueda ser de mucha utilidad en problemas de hipertensión. Como se sabe muy bien, los problemas de hipertensión se originan por una mala circulación, y de tal manera que una propiedad vasodilatadora como la de la niacina puede resolver bastante bien un problema. Claro, hay que combinarlo con magnesio y algunas otras vitaminas, pues sobre todo con la vitamina C, para poder hacer sinergia y que el tratamiento sea mucho más robusto. En cuanto al aspecto también del emocional, es decir, como vamos a ver en una de las siguientes láminas, también nos va a servir mucho para la ansiedad, pero aquí también podemos ver cómo para la depresión también nos puede ser de utilidad, lo mismo que la pelagra, que es como inicialmente se hizo muy popular esta vitamina por tener efectos totalmente benéficos para la pelagra. Ahora bien, hay que observar que en algunos de estos padecimientos muchas veces conviene más utilizar la niacinamida en lugar de la niacina, como podría ser la artritis. En el caso de esta enfermedad se ha descubierto que la niacinamida todavía está mejor indicada, que junto desde luego con la vitamina C y algunos otros aminoácidos pueden hacer que una persona se sienta mucho mejor de sus dolores en las articulaciones.
Ahora, la fatiga vendría siendo prácticamente una consecuencia del mal control de la glucosa en un paciente, también se va a beneficiar mucho con esta vitamina. Y bueno, a propósito de los mitos que comentábamos al principio de esta cápsula informativa, podemos hablar de la primera que nos viene a la mente es esta falacia de la vitaminosis, ¿no? Que los médicos han querido difundir mucho entre sus pacientes para disuadirlos de recurrir a esta vitamina, porque haciéndoles creer que si toman más allá de la dosis diaria recomendada por ellos, que son del orden de unos cuantos decenas de miligramos o hasta menos, ellos dicen que si se rebasa esa dosis pueden ocasionar una vitaminosis o incluso pueden llegar a dañar el hígado, como podría ser el caso de la hepatitis. Eso es un mito, es decir, efectivamente la niacina puede elevar la bilirrubina de un paciente, pero eso no quiere decir que el paciente ya esté afectado de hepatitis o de alguna otra hepatotoxicidad. ¿Sí me explico? Es muy importante estar bien documentado y saber que si uno suspende de manera inmediata la niacina en cualquiera de sus dosis, simplemente la bilirrubina va a bajar y una vez suspendida la niacina se quita ese problema, de manera que no hay que espantarse porque el comentario que se pueda hacer que provenga de un médico que solamente se basa en fármacos podría estar erróneo, de manera que bueno, pues hay que tener cuidado con esos comentarios. También desde el punto de vista de las enfermedades, ya no tanto de la sintomatología, aunque la ansiedad sigue siendo para nosotros un síntoma, aquí hemos citado algunos otros nombres de enfermedades que podrían beneficiarse o pacientes que se podrían beneficiar con esta vitamina, como sería el caso de las cardiopatías, nuevamente por la propiedad vasodilatadora de esta vitamina, estaría completamente bien indicado. Lo mismo sucede con la propiedad analgésica de la niacina, sobre todo cuando se quiere aliviar las migrañas, que también, dicho sea de paso, queremos aclarar que no solo con la niacina se pudieran curar las migrañas, porque sabemos muy bien, por la experiencia que hemos tenido ya, inclusive con el doctor Swanson, cuando decía él y comprobó que las migrañas se quitan con magnesio. Pero cuando tenemos fuerte el dolor, es decir, en el momento que se está presentando el dolor, pues también podríamos ayudarnos de esta vitamina, sobre todo con una administración sublingual, porque en ese caso estaríamos acelerando el proceso terapéutico y el dolor se puede calmar. Como lo hace, por ejemplo, en los fármacos hay hay un medicamento que se conoce como ketorolaco, que sirve para poder calmar el dolor de inmediato. Entonces, a lo mejor con la niacina puede ser más rápido que por la vía sublingual, que si se tomara de manera oral como lo acostumbramos a hacer normalmente. Hay otras enfermedades, digamos, no tan comunes, pero que en donde podrían ser de mucha ayuda la niacina, como es la enfermedad de Huntington, los problemas de aprendizaje en algunos chicos, en algunos niños que tienen el aprendizaje lento, por ejemplo, también se podrían beneficiar. Hace unos minutos decía yo que para la ansiedad no hay como la niacinamida, es decir, aquí quizás sí la niacina no sea tan conveniente como la niacinamida, porque también se ha comprobado, el doctor Jonathan Prosky ya nos confirmó, ya nos ha legado su conocimiento para que nosotros acudamos a la niacinamida y en dosis, desde luego, terapéuticas del orden de los 1500 miligramos para poder manejar este tipo de problemas. Desde luego que en casos de intoxicación,
como podría ser ya sea por drogas legales o ilegales, como podría ser el alcoholismo. Está también comprobado que la niacina nos puede ayudar a quitar de algún familiar, por ejemplo, que sea adicto, podría beneficiarse mucho de esta vitamina. E insisto, no hay que perder de vista que todos los tratamientos no van a ser monoterapias, sino que hay que recurrir a la sinergia con otras vitaminas, otros minerales, para poder lograr la cura completa. Entonces, para las adicciones, por lo mismo que estamos hablando, cuando estamos desintoxicando el cuerpo y estamos hablando de drogas que ocasionan pues no solamente adicción, sino dependencia, podemos también manejarla muy bien con esta vitamina. Lo mismo que el SIDA, también es otra posibilidad. Y bueno, surge la pregunta de cómo poder manejar estos efectos secundarios de los que hablaba yo al principio para no tener molestias. Se habla de dos etapas cuando queremos nosotros que un paciente no sienta mucho estos síntomas de rubor, calor y comezón. Pues convendría, por ejemplo, que comenzara con una tableta de 100 miligramos después de cada alimento para hacer, en el caso de los países donde se suele comer 3 veces al día, pues la dosis final al llegar al final del día serían 300 miligramos al día. Y después podríamos seguir aumentando la dosis gradualmente cada 2 días, como se ve aquí en esta diapositiva. Si aumentáramos cada 2 días 100 miligramos, podríamos estar, después de cada alimento, por ejemplo, estaríamos ya reuniendo los 600 miligramos al día. Y si continuáramos de una manera similar a lo largo de las semanas, podríamos llegar a reunir hasta 1500 miligramos al día, o inclusive pasarnos a una segunda etapa en caso necesario. En caso de que con esta dosis terapéutica no fuera suficiente, pues podríamos recurrir a simplemente continuar con esta rutina de ir aumentando cada 2 días de 100 miligramos en 100 miligramos hasta completar al fin los 3000 miligramos al día, que sería ya el máximo, por así decirlo, o el que se suele tener cuando típicamente una dosis de 3 miligramos al día suele ser suficiente para la mayoría de los pacientes. En caso de no ser así, ya tendríamos que recurrir a lo mejor a otro tipo de vitamina, otro tipo de vitamina B3, como sería la inositol-nicotinato y la misma niacinamida. Una manera alternativa de administrar, alternativa de administrar la niacina, que sería la rufefaciente, pues sería a lo mejor cada hora bajar la dosis, ¿no? Para que no se cargue mucho en los alimentos, y ya eso va a depender del paciente cuál sea la mejor manera para él. Yo aquí estoy exponiendo 2 formas para que cualquiera de ellas 2 pueda funcionarles. Entonces podríamos usar al principio 62,5 miligramos de manera oral, como decía yo, en el caso que estuviéramos pensando en algún dolor, como podría ser el propio de una úlcera péptica o la misma migraña. Podría ser sublingual en ese caso. Ya cuando no se quiera una acción muy rápida, sino simplemente que se requiera estar cubriendo una dosis diaria de 750 o de 1500 miligramos o inclusive hasta los 3000 miligramos al día, pues podrían usarse dosis desde 62,5 miligramos hasta los 250 miligramos por la vía oral, de tal manera que el paciente en cada toma pues no sienta tanto de molestias. Pero eso ya dependerá de cada quien, de cómo cada quien se sienta a la hora de estar con la ingesta de este producto. Muy bien, también podemos agregar
a todas estas estrategias, pues otras dos que serían el tomarla junto con vitamina C, y desde luego, bueno, ya dijimos que ya sea con alimentos o algún refrigerio, para disminuir al máximo esas sensaciones. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, en cada toma una pastillita de 250 miligramos de vitamina C, o bien alguna botana, desde luego no una comida chatarra, sino quizás aquí convendría, por ejemplo, manejar alguna fruta, inclusive ya algunas personas que gustan de alguna verdura, como podría ser la jícama con limón, ¿no? O la zanahoria combinada con alguna otra verdura. Podría, los pepinos, por ejemplo, entre comidas podrían también aminorar ese tipo de molestias. En donde si no, de todos los tipos que hay, omití uno que también la industria contempla, que fabrica, que le llaman de liberación prolongada, del inglés time release. Aunque la etiqueta diga 500 miligramos, ¿qué hace el fabricante? Bueno, ellos se dedican a hacer ciertos pues artificios para ir liberando poco a poco la niacina y el paciente no experimente esas sensaciones desagradables. Que bueno, también quiero decir que una vez que el paciente se acostumbra, ya no va a sentir ninguno de esos molestias, porque el cuerpo también es muy sabio y va acostumbrándose a las dosis que se llaman megadosis, que yo prefiero llamar terapéuticas, de tal manera que en los últimos días del tratamiento, bueno, ya en la mitad del tratamiento, después de haber ya tolerado los 1500 hacia arriba, pues ya no va a sentir ninguna de esas sensaciones que comentaba yo. Pero definitivamente el time release, es decir, la versión que algunos fabricantes tienen para la niacina en su formato de liberación prolongada, sí no la recomiendo, porque entonces perdemos efectivamente las propiedades terapéuticas, sobre todo la vasodilatación, que como vimos para el caso, por ejemplo, de la hipertensión o el caso de las cardiopatías, pues suele ser muy, muy benéfico. Y bueno, de mi parte sería todo. Yo te agradezco mucho que me hayas estado poniendo atención durante estos minutos en esta cápsula que he llevado para ti con mucho gusto, esperando que nos veamos en la próxima y que cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto la podemos resolver, ya sea en esta misma página de YouTube o como ustedes también saben, acá en micromedix.me también los esperamos para cualquier duda, pregunta o comentario que quieran hacer a este respecto. Que tengan ustedes una excelente tarde, noche o mañana, según en el país en donde se encuentren. Hasta luego.